Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien puede gritar. ¡Celébrale! Con júbilo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grito de júbilo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien puede gritar. Que se gocen los alegres. Vamos a declararlo. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente,
exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. ¡Dile fuerte! Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. ¡Con júbilo! ¿Quién vive? ¡Aleluya! Cristo, 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 Cristo. Nos alegramos mucho de volver a encontrarnos por este medio. Gracias a Dios que nos permite la vida. Gracias a ustedes que con devoción, con expectativa se reúnen. Ahí, si están como familia, o si están en pareja, o si está una persona solamente. Qué bueno que estamos ahí para experimentar un tiempo de comunión fraternal a la distancia y tener también comunión espiritual a través de la palabra de Dios. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, siempre es nuestro deseo que ustedes se encuentren bien dentro de lo posible, porque en este tiempo nos sorprenden las situaciones. Y si hay luchas, pues a confiar en Dios, a declarar la fe, a reprender en el nombre de Jesús cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier influencia del enemigo que quiera perturbar la paz, el gozo y la fe de los verdaderos creyentes. Y a ustedes que nos simpatizan, que nos sintonizan para estar en este tiempo, o bien que se conectan después, bienvenidos, de verdad bienvenidos, y esperamos que la palabra del Señor les resulte en bendición, en respuestas para tal vez interrogantes que ustedes puedan tener, o en fortalecimiento para su fe, o para tal vez también fortalecer sus convicciones y estar fuertes ante las situaciones de esta vida que ahora cada vez es más sorprendente. Quisiera invitarles a meditar en un pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Vamos a leer ahí los versículos del 1 al 5. Después vamos a leer el versículo 16 y después el versículo 27. En esta porción, San Juan 10, le repito, en esta porción, nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, habló del redil de las ovejas. Usted sabe que esa es una figura que en aquel tiempo, por ser muchos en la tierra de Palestina, eran muchos pastores, otros eran pescadores, otros eran agricultores. Los que eran pastores de ovejas. Entonces estaban bien familiarizados con esa relación entre el pastor, la oveja, el redil. Y nuestro Señor Jesús siempre tomó esos ejemplos, si era del mar, si era del campo para sembrar, o si era de los animalitos. Siempre tomaba según el conocimiento de la gente para que el mensaje fuera sencillo, para que llegara a su corazón con entendimiento. Así que aquí habló de ovejas, como una figura de lo que son sus seguidores fieles. Porque él dijo en esta parábola, dijo, el redil de las ovejas, y habló del pastor de las ovejas, y dijo él, yo soy el buen pastor. Ahí se identificó así. Así que les repito, San Juan 10, vamos al versículo del 1 al 5, después vamos a leer el versículo 16 y después el 27. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dijo nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo también traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y luego el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Habría muchas cosas que explicar acá, muchas cosas para estudiar y profundizar, pero vamos a tomarlo de manera como el Señor lo quiso exponer, una manera sencilla para que todos lo entendamos. Solamente le quisiera explicar que una gran esperanza que nosotros tenemos en este tiempo es que nuestro Señor Jesús le estaba hablando ahí a sus discípulos y a quienes estaban con ellos para escuchar su palabra. Y entonces les hablaba de sus ovejas, que eran ellos, los que estaban ahí. Pero en el versículo 16 dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquellos que estaban cerca de él eran judíos, los judíos creyentes, pero al referirse a otras ovejas, entiendo personalmente que se refería a los no judíos, a los gentiles, dentro de los cuales nosotros también estamos en este tiempo. Oremos un momentito, por favor, acompáñeme para que nuestro Señor nos ilumine el entendimiento. Te damos gracias, Pastor nuestro, Señor nuestro, eterno, santo, bueno, justo, grande, todopoderoso, misericordioso. Te damos gracias por tu palabra y rogamos que podamos entenderla, asimilarla, meditarla, obedecerla, para que nos vaya bien en este peregrinaje y que nos vaya bien hasta el día de la eternidad y del encuentro contigo. Te damos las gracias y a ti nos encomendamos en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, uno de los, más bien dos de los principales llamamientos o llamamientos más insistentes de parte de Dios en las Sagradas Escrituras son los de oír su palabra y orar de manera perseverante. Son dos acciones, dos disciplinas cristianas que el Señor nos anima a través del Espíritu Santo en todas las Escrituras a oír. En el Antiguo Testamento dice muchas veces: oíd, oíd, oíd atentamente. En otras dice: escucha tú, tierra. En otras dice: escuchad, mortales. En fin, es una motivación a oír, estar atentos, a escuchar la voz de Dios en su palabra. En el Nuevo Testamento también, nuestro Señor Jesucristo decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Oiga la voz de Dios. Y no obstante, mucha gente no se siente atraída para escuchar la palabra, para leerla. Y por esa razón escuchan voces extrañas, voces que no son, y siguen pastores que no son, con doctrinas equivocadas, engañosas, desagradables a Dios, porque no se interesan mucho por la palabra de Dios. No obstante, que dice la misma Sagrada Escritura en Santiago 1:21, dice: porque ella puede salvar sus almas eternas. Vea usted pues la importancia de escuchar la palabra de Dios y de orar a Dios, no a otras deidades. Orar a Dios en el nombre de Jesús, como dice su palabra, para que entonces podamos tener un diálogo. ¿Qué pasa?
Si nosotros oramos, nuestra voz es reconocida en el cielo. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios viene a nuestra vida. Entonces hay un diálogo. Somos escuchados y escuchamos al Señor. De eso está hablando en esta parábola. Y si usted se da cuenta, en el pasaje leído, yo resalté que él habla mucho de oír su voz. Dice el versículo 3, y las ovejas oyen su voz. Y en el versículo 4 dice, porque conocen su voz. Y en el versículo 5 dice, no conocen la voz de los extraños. Y en el 16 dice, oirán mi voz. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Así que nuestro tema de hoy se llama la voz de Dios. La voz de Dios. Es muy importante entender esta parte. Dice el Señor que las ovejas naturales, los animalitos, más siguen al pastor porque lo oyen, no tanto porque lo ven. Porque una de las características, vamos a decir, que tienen las ovejas naturales, los animalitos, es que son bastante indefensos, son desorientables, tienen una visión muy corta, y por eso más caminan por lo que oyen que porque vean al pastor. Regularmente, cuando son cabritas, es otra cosa. El pastor va atrás, lleva un látigo y lo que escuchan es el látigo, pero se van por aquí, se van por allá, mientras que las ovejas dice que el pastor va adelante. Y eso es real. Eso en Israel ocurre. El pastor va adelante y una de las ovejitas que va hasta adelante lleva una campanita. El pastor lleva un cayado. Y según dicen los estudiosos, hay tiempos en Palestina, en el tiempo de invierno, cuando a veces hay hasta nieve y mucha niebla. Cuando las ovejas les agarra un cambio de clima de esa manera, van caminando y si se les hace tarde porque el pastor se las llevó un poco lejos por el pasto, entonces ya vienen prácticamente de noche. Y entonces con noche y neblina no miran. Entonces el pastor lo que hace es que va asomatando su vara en el suelo y las ovejas siguen el sonido de la vara. Pero más comúnmente es la voz del pastor. Les ponen nombres a las ovejas y ellas oyen la voz del pastor. Cuando termina el capítulo 10 y en el versículo 5 que leímos, dice el escritor sagrado, dice, esta alegoría les dijo Jesús. Alegoría es una metáfora, un ejemplo sencillo, para que entendieran la enseñanza que esto contenía. Aquí dice que ellos no entendieron lo que se les estaba diciendo, porque todavía faltaba un tiempo en el que ellos iban a recibir la revelación del Espíritu Santo. Ahora tenemos la palabra revelada, pero siempre hay que orar para que el Espíritu Santo nos la interprete y nos la revele y así lo podamos aprovechar toda la riqueza que contiene y todas las bendiciones que trae para nuestra vida. Pero la voz de Dios no debe ser solamente oída. Tiene que haber un propósito. Y usted sabe que desde el principio de la humanidad, según lo relata la Sagrada Escritura, dice que, por ejemplo, Adán y Eva, las primeras criaturas, dice que oían la voz de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 28, escucharon la voz de Dios cuando los bendijo. Cuando les dijo, multiplíquense. Cuando les dijo, administren la tierra. Escucharon la voz de Dios. También la escucharon después, cuando los instruyó, cuando les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del que está en el centro, especialmente Adán lo escuchó. Escuchó la voz de Dios, Adán, porque a él se lo dijo el Señor.
Y le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal de ese no comerán, porque el día que eso hagan, morirán. Entonces, les habló para bendecirlos, les habló para instruirlos y les habló para advertirlos. Y tristemente, en Génesis capítulo 3 y versículo 8, dice que cuando ya habían desobedecido, oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto y lo que hicieron fue esconderse porque ya sabían que habían desobedecido la voz de Dios. Pero podríamos seguir en el transcurso de la Biblia, podríamos seguir con nombres de personajes que escucharon la voz de Dios, en algunos casos directamente y en otros casos a través de instrumentos santos como son los profetas. Los profetas son voz de Dios, son tomados por el Espíritu Santo y usados en sus labios para decir lo que Dios quiere decir, pero ya todo está aquí en su santa palabra. De manera que si hubiera ahora alguna persona que se dice profeta y dice algo que está en contra de la palabra, es un profeta falso. O si dice algo no en contra, pero que no está sustentado y apoyado por la palabra de Dios escrita, es un profeta falso. Ese es otro tema. Pero hubieron pues personajes en la historia sagrada, que escucharon la palabra del Señor. Por ejemplo, Caín la oyó en vivo, no había profetas. Caín fue el primogénito, después de Adán y Eva, el primogénito de ellos. Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo, mira, el pecado está en la puerta, pero tú lo puedes dominar. Y lo que hizo Caín fue aceptar el pecado de la puerta. Y cayó y trajo consecuencias con sus descendientes. Eso es todo un estudio, 10 estudios, 100 estudios. También vemos a Saúl. Él no escuchó la voz de Dios directamente, pero escuchó a través del profeta Samuel, que le dijo, escucha atentamente, 1 Samuel capítulo 15, escucha atentamente la voz del Señor que te dice, haz esto y esto y esto. Pero le dijo, escucha atentamente. Y Saúl no escuchó atentamente, sino que solamente escuchó parte, cumplió parte y desobedeció parte que lo descalificó. Tenemos a Acán, otro personaje que escuchó la voz de Dios a través de Josué. Porque Dios les dijo, van a entrar en Jericó y van a derrumbar todo. Pero no tomen cosas que hayan ahí, riquezas, joyas, no tomen nada de prendas, nada de Jericó, porque todo está bajo maldición. Y Acán desobedeció por su codicia y trajo una derrota terrible y dolorosa al pueblo de Israel que le costó 30 o más vidas. Por supuesto, tuvieron su sanción terrible. Y veamos a Sansón. Sansón también tuvo instrucción de parte del Señor a través de un ángel que dijo, no beberás vino, ni sidra, ni ningún derivado de la uva. Y él se mantenía por las plantaciones de uva, por ahí se mantenía. No dice que haya tomado, pero ahí fue tentado y ahí fue también derrotado. Sansón porque desobedeció la voz de Dios. En fin, la Biblia habla en muchos pasajes y podríamos buscar, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas. Eso sí quisiera que me acompañara. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 36, que habla de el último tiempo y el último rey en Israel, antes de que fueran tomados cautivos, antes de que fuera destruida Jerusalén, antes de que fueran llevados a Babilonia bajo el primer imperio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y versículos 15 y 16 dicen de esta manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Escuche lo que dice, o léalo conmigo si quiere. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué le parece?
triste y terrible, por no escuchar la voz de Dios, por no atenderla, por no obedecerla, por razonarla. Y eso no es así con nuestro Dios, pues Él es soberano. Quisiera que viéramos otro pasaje en el profeta Jonás. Nos vamos a detener un poquito aquí, el profeta Jonás. Busquen en su Biblia el profeta Jonás y vamos a ir a leer el capítulo 3 de Jonás. Búsquelo ahí después de los salmos, que son los que están en medio, hacia la derecha, más y más. Después de los salmos está Proverbios, después está Eclesiastés, está Cantares, después está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. Y después de Daniel están profetas pequeños, libros muy pequeñitos, como el de Amós. Y después del de Amós está Abdías, que es de una página, y después viene Jonás, finalmente. ¿Ya lo encontró? Bueno, espero que sí. Capítulo 3. Veamos esto. Muchos conocen esto, aunque algunos no, por cierto, porque recientemente hubo una encuesta en algún país y dentro de los entrevistados le dijeron a uno ahí en vivo y en la televisión, le dijeron: ¿usted cree la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento? Dijo: sí, dijo él, eso está lleno de historias. Pero eso de creer, dijo él, que una ballena se tragó a Noé, eso sí no me lo creo. Eso sí no me lo creo. Mire usted, qué desconocimiento, porque no era Noé, ¿verdad? No era el del arca, y Jonás era el de la ballena, o el pez grande. Bien, Jonás capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, toma en cuenta eso, dice por segunda vez, quiere decir que ya le había hablado la primera vez, eso está antes. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire las palabras que dijo este hombre, el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, no lo que pensaron, no lo que discutieron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando Jonás escuchó la primera vez la voz de Dios, ¿la razonó? Quizá mi comentario no sea el más acertado, quizá sea un poquito equivocado o tal vez no completo, porque habría que estudiar profundamente eso y creo que resulta casi imposible. Pero lo cierto es de que en la ciudad de Nínive vivían filisteos, gente cruel, gente pagana, gente idólatra, no creyente en el Dios verdadero. Y como resultado de esa ignorancia, actuaban de manera cruel, de manera malvada, de manera inmoral. Y entonces eso era conocido porque Israel constantemente era asediado y atacado por filisteos. Y Jonás era pues de Israel. Así que cuando Dios le dice, ve a Nínive y predícales, adviérteles,
Jonás dijo, no, eso no, bueno, estoy diciendo en la parte que yo entiendo y que tal vez no sea la completa, pero lo que yo veo es que Jonás desobedeció. En lugar de ir a Nínive, tomó un barco, sí, para irse, pero para otro lado. Porque dice, para alejarse de la presencia de Dios, dice literalmente en el libro. Y resulta que, ¿por qué lo hizo? Bueno, aquí viene mi comentario. Posiblemente pensando, es que esa gente no vale la pena. Es una gente demasiado mala. No se van a convertir si son delincuentes, si los hemos visto. No. Él razonó la palabra que oyó de Dios, la voz de Dios la razonó y no la obedeció y tomó un camino por otro lado. Y ahí viene toda aquella historia del sufrimiento de él, del sufrimiento de los que iban en la barca y de la, ¿qué le vamos a llamar? De la tragedia en la que Jonás tuvo que ser echado al mar y fue tragado por un pez, donde Dios lo trató, pero lo salvó. Y toda la demás historia quizá usted la sabe, y si no, pues el libro tiene solamente 4 capítulos como para poderlo leer y deleitarse de cuantísima enseñanza tiene la palabra de Dios. Así que la primera vez oyó y accionó, pero accionó de una manera al revés, en desacuerdo con Dios, provocando graves males. Pero mire usted lo interesante, que el pueblo de Nínive, cuando en la segunda vez Jonás llega y se pone a predicarles la voz de Dios, profeta, voz de Dios, advirtiéndoles que cabalmente por esa maldad, por esa rapiña, por esa delincuencia, por esas situaciones tan terribles, Dios iba a enviar un juicio y iba a destruir Nínive. Y dice la palabra del Señor que Nínive, no teniendo conocimiento de Dios como lo tenía Jonás y los judíos, no teniendo una vida espiritual, no les estaban hablando la segunda o la tercera oportunidad. Era la primera y única oportunidad en la que les estaban hablando lo que Dios decía. Dice literalmente la palabra del Señor que oyeron la voz de Dios a través del profeta. Y dice que la creyeron. Oyeron la palabra de Dios y la creyeron. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjese que el que estaba hablando era Jonás, pero con la voz de Dios. Y los ninivitas creyeron esa palabra, le creyeron a Dios. Y no solamente creyeron, sino que dice que temieron lo que decía. Una de las cosas que nosotros tenemos es, por costumbre, es decir, pues sí, así dice, pero yo digo que no, pero yo digo que no tanto, pero yo digo que así no ha de ser, pero yo digo. O sea, estamos diciendo delante de Dios, Dios dice, pero yo digo. Y eso es terrible, es un riesgo muy grande que puede incluso condenar el alma. ¿Por qué digo que temieron? Porque proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El cilicio era luto. Dejaron de comer. Y no era una dieta, no era una, ¿qué vamos a decir? No era un berrinche. No, era que estaban verdaderamente tocados por la palabra de Dios. Atemorizados por la amenaza, pero dice también que reconocieron su condición equivocada porque el rey les mandó a decir, conviértanse cada uno de su mal camino. Había inmoralidad, había maldad, había indecencia, había inmoralidad, había idolatría, había tantas cosas, y dice que reconocieron que esa situación era equivocada. Y dice también que clamaron a Dios. ¿Y qué clamaron? Pues seguramente ahora están clamándole al Dios verdadero, al Dios de Jonás, están clamándole a Dios y pidiéndole ¿qué? Misericordia. Que por favor misericordia, pero dice también el versículo 10, que vio Dios, fíjese que no vio el cilicio, no vio el ayuno, no vio el clamor. ¿Qué fue lo que vio? Dice el versículo 10, lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino, que cambiaron su manera de ser, se arrepintieron, se humillaron y cambiaron completamente. Si tenían rencor, ahora ya no. Si deseo de venganza, pues no más. Si estaban acostumbrados a robar, pues no, ahora a trabajar. Y si estaban adorando ídolos, pues no más, al Dios del cielo solamente. Y cosas así. Y dice que Dios vio todo eso y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no
lo hizo. Así que ellos, con esas acciones, oír la voz de Dios, creer la voz de Dios, temer la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y accionar conforme a lo que dice el Señor, evitaron un juicio como el de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no hubo clamor, no hubo arrepentimiento, no hubo nada de eso. Por eso sí recibieron el juicio. Pero aprendamos, dentro de todo lo que dice la palabra del Señor, aprendamos cosas como las que ya vimos. Pero quisiera compartirle Amós 3:7. Se lo voy a decir parafraseado y de memoria. Dice la palabra del Señor que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Entonces los profetas predican, los profetas anuncian, los profetas comparten, los profetas advierten, los profetas exhortan, amonestan. Y todo depende de uno, cómo recibe esa voz de Dios y qué hace con ella, porque Dios está advirtiendo algo. Vea usted que los ninivitas no dijeron, bueno, dice que va a venir una destrucción, entonces veamos qué dicen los científicos de Nínive. ¿Cómo podemos evitar eso? No es cosa de científicos, es cosa de obediencia. Es Dios, el soberano, el creador, el dueño de todas las cosas, el que está diciendo. Pero no solamente obedecer por temor, para evitar castigo, sino que obedecer porque es bueno, es para nuestra vida, es para que nuestro peregrinaje en la tierra vaya con éxito, vaya con bien, y para que podamos pasar un día el umbral de la eternidad, que viene para todos en algún momento, podamos atravesarlo con alegría y encontrarnos con aquel que nos habló en el libro de San Juan. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Mis ovejas no oyen la voz de los extraños. Mis ovejas me conocen. Mis ovejas conocen mi voz. Y aquí está la voz del gran pastor de las ovejas. Y lo que él quiere es que a la advertencia de sus profetas, a la predicación de sus profetas, a la revelación de lo que pueda venir, el pueblo se humille y responda de una manera obediente, sencilla, para que entonces las cosas cambien y podamos ver las bendiciones de Dios. Vamos a dejarnos ahí el tema por un momentito y luego regresamos para un texto más que quisiera anticipárselo de una vez. Si quiere, lo puede buscar en Isaías capítulo 48. Vamos a hablar de esto unos poquitos minutos en nuestra conclusión. Isaías capítulo número 48, yo también lo dejo por acá, listo para leer 2 versículos. Vamos a leer al volver de esta pausa. Participe y disfrute la alabanza. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o
de hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta: háblame, Señor. Díselo de nuevo: háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, de escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y le digas: Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escucharte, Señor. ¿Qué le pareció la alabanza? Bueno, las alabanzas a Dios siempre son inspiradoras, ¿verdad? Gracias a Dios por todos aquellos talentos que son dedicados al Redentor de nuestras vidas, para cantarle amor, para cantarle obediencia, para cantarle gratitud. ¡Qué bueno! Bendito Dios, ¡qué bueno! Le dije Isaías, ¿verdad? Pero sí está bien. Isaías 48, vamos a leer 2 versículos. Pero antes de eso quisiera contarle una pequeña anécdota, una pequeña anécdota que hay. Se habla de un ejecutivo exitoso, muy elegante. Compró su carro, un carro caro y fuerte. Y bueno, pues de regreso para su casa un día ya con su carro nuevo, iba él con su música y todo el asunto, cuando de repente escuchó un golpe en su carro. Y entonces paró y se bajó a ver y se dio cuenta que alguien había lanzado una piedra y le había golpeado la puerta del acompañante, le había dejado una marca ahí. ¿Se imagina usted su carro nuevo, su carro caro? Y dice que furioso dio la vuelta y regresó para ver quién había lanzado la piedra. Unos metros atrás se encontró con que era un niño. Y entonces se bajó, tomó al niño del bracito y le dijo: pillo y salvaje, mira lo que le hiciste a mi carro. Y entonces el niño, asustadísimo y llorando, le dijo: Señor, perdone, le dijo, perdone.
es que fíjese que nadie me atendía. Yo estaba gritando a los que pasaban y nadie me atendía. Entonces tuve que hacer eso y perdone lo que le hice, pero es que mi hermanito se fue con la silla de ruedas en esa hondonada y no lo puedo sacar. Pesa mucho y se puede morir mi hermanito. Entonces este ejecutivo, que estaba furiosísimo, pues ya eso se le bajó un poquito, ¿verdad? Porque ya vio al niño que estaba ahí en una hondonada pequeña, pero estaba un niño especial. Y entonces pues se bajó y fue a sacar al niño, vio que estaba un poco golpeado, se sacó su pañuelo, le limpió y bueno, parecía que no era tan seria la cosa. Y después el niño le dice, perdone por favor lo que le hice, pero es que yo no podía con mi hermanito, no aguantaba y nadie me oía, tuve que hacerlo así. Y el hombre se puso a pensar, le dijo, ¿dónde viven ustedes? Y entonces el niño señaló para donde una veredita, una covachita por ahí adentro. Y entonces se sacó algo de la bolsa y les dio, y les dijo, váyanse con cuidado y no tengas pena. Y se fue pensando que esa pedrada le había hecho escuchar la voz de la necesidad, la voz de la angustia. Él solamente estaba escuchando sus propios intereses, su propia música, el motor de su carro y todo el asunto, pero esa pedrada le había hecho abrir el oído a otras realidades que eran mucho más dolorosas de lo que él pensaba. La anécdota dice que él nunca mandó a reparar su carro para nunca olvidar que hay que tener oído también para otros. Y bueno, yo lo que le estoy diciendo con esto a usted, no estoy diciendo que si no oye la voz de Dios le va a venir una pedrada. Esperamos que no, ¿verdad? Pero leamos Isaías capítulo 48. Yo a esto le llamo el lamento de Dios. El lamento de Dios. Dice el versículo 17 y 18. Así ha dicho Jehová. Es la voz de Dios a través del profeta Isaías. Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente a través de la palabra, de su palabra, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Le está hablando a un pueblo que no escuchaba, un pueblo que no obedecía. Por eso está diciendo el lamento, oh, si me escucharas, qué diferente sería. Si escucharas mi voz con atención, con reverencia, y la obedecieras, verías cuánta paz tendrías. En Isaías capítulo 26 dice, orando, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire lo importante de oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de las predicaciones estudiadas, acertadas, bien trazadas. Es importante oír la palabra de Dios al leer las Escrituras. Qué importante. Dice Apocalipsis, dice que es dichoso el que lee y bienaventurado el que escucha las palabras de esta profecía y las guarda y las hace, porque el tiempo está cerca. Le digo el último versículo que está en Hebreos capítulo número 4. Dice en Hebreos, no sé si estoy bien con Hebreos 4 o es Hebreos 7. Vamos a ver si es 4, es 4 y versículo 7. Sí, es capítulo 4 y versículo 7 en Hebreos, que dice, en la primera parte dice, otra vez determina un día. ¿Cuál es el día de oír la voz de Dios? Hoy. ¿Es el domingo? No. ¿Es el sábado? No, es hoy. Todos los días, hoy. Ese es el día que determina Dios diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, profeta, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted oyó hoy, en las lecturas, en algún comentario, la voz de Dios, no endurezca su corazón. Vea lo que hicieron los ninivitas. Vea lo que hicieron otros. Unos desobedecieron, no lo tomaron en cuenta, lo ignoraron. Otros lo razonaron,
se opusieron, lo que sea. Pero esos ninivitas, perversos, de mal pasado, oyeron, creyeron, temieron, se arrepintieron, comenzaron cambios en su vida, y Dios los vio, y Dios los perdonó. Eso es el llamado de siempre. Lamentablemente, hoy tenemos una ciencia, bueno, no sé si solo lamentablemente, tal vez favorablemente también, tenemos una ciencia increíble. Pero la palabra de Dios no es para razonarla por la ciencia, es para obedecerla, es para atenderla, para beneficiarse de ella. Les repito, en este peregrinaje, en la tierra, en que nos hemos de encontrar con la eternidad en algún momento y esperar ver allá a aquel que dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Así que el día que Él nos llame para finalizar nuestra existencia, lo va a hacer, tal vez lo está haciendo de manera individual, y va a haber también algo colectivo que está en la palabra, pero si Él nos llama, reconoceremos su voz. Reconoceremos su voz y le seguiremos. Cuando Él diga, como dice Apocalipsis 4:1, cuando Él diga: sube acá. ¿Estará usted listo, lista? Bueno, vamos a orar, y con esto, en esta oración usted puede tomar una decisión, si lo tiene que tomar, de reconciliarse, de abrir su corazón a Jesús, o de dar gracias porque el Señor le fortalece, o en fin, usted puede orar conmigo, con sus palabras, y Dios le va a entender y atender su corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Tu palabra es alimento. Tu palabra es consolación. Tu palabra, Señor, es revelación, es advertencia, es exhortación, es ánimo, es tanta riqueza. Te damos gracias por tu palabra, por tu voz preciosa que todavía se oye a través de estas sagradas escrituras y a través de muchas circunstancias, y a través de tu creación se oye tu voz. Como decía aquel himnólogo, Señor, al escuchar tu voz en los potentes truenos, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Si hay alguien, bendito Señor, que está abriendo su corazón hoy, que como aquellos ninivitas está diciendo: reconozco que no he estado bien, porque no me ha funcionado lo que he creído, porque no me ha funcionado mi manera de ser. Hoy reconozco, me humillo, me arrepiento y le pido a Jesús que entre en mi corazón, que cambie mi vida, que me dirija de ahora en adelante, que me llene de su Santo Espíritu y que me conceda el nuevo nacimiento para dejar de ser lo que he sido y para ser lo que mi Dios quiere. Así sea yo bendición para mi familia y para otros también. Bendito Señor, gracias, que tú te glorifiques por estos sencillos comentarios y que tú coseches vidas importantes para tu reino, por las cuales tú diste tu vida en la cruz. Te adoramos y te damos las gracias en tu poderoso nombre, Señor Jesús, nuestro pastor. Amén. Le agradecemos una vez más que esté ahí con nosotros, hermanos. Este día no tenemos presencial. Estamos colaborando un poquito con la situación que está ocurriendo. Están subiendo demasiado los contagios, así que este día, domingo, no estamos en el templo, pero estamos aquí por la gracia de Dios para que siempre disfrutemos de la palabra divina. Y el siguiente domingo, 1 de agosto, si el Señor así lo permite, reabriremos y estaremos disfrutando otro tiempo de comunión con Dios, de comunión entre nosotros. Mientras tanto, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y haga resplandecer su rostro sobre usted y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoro.